Buenas noches para todos, mi nombre es David Salamanca, actualmente soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano. La noche de hoy vamos a revisar varios aspectos referentes a los indicadores económicos que actualmente en Colombia rigen. El día de hoy vamos a analizar los indicadores referentes a lo que es inflación y desempleo durante un periodo de los últimos 5 años en la economía colombiana. Para poder validar esto, vamos a revisar varios gráficos, el primero va a ser referente a las tasas de desempleo durante los últimos 5 años en Colombia. Vamos a empezar a revisar las gráficas referente al desempleo en Colombia. Actualmente vamos a revisar los últimos 5 años hacia atrás, comenzando por el 2015, 2016, 2017, 2018 y el corte del último trimestre finalizado en septiembre, cifras entregadas por el DANE para el 2019. Para el 2015, en esta gráfica podemos evidenciar que a partir de este año se presentó una de las tasas de desempleo más bajas del país, llegando al 8,9%, como podemos evidenciar, donde los sectores que aportaron a la creación de empleo en esa época fueron el comercio, los servicios comunicales, el sector agropecuario, con contribuciones del 8 puntos porcentuales, con cada una de las actividades también inmobiliarias con el 6 puntos porcentuales. Estas fueron las ramas de la economía que jalonaron el empleo a nivel nacional, apoyando el crecimiento económico para ese año. Ahora, para el 2016 se presentó una alza de desempleo a comparación del 2015, que cerró con el 8,9. Para el 2016 cerró al 9,2. Este crecimiento se debió a que las ramas de la actividad económica del país, 10 de ellas, se perdieron puestos en todo en el año, ¿sí? Se generaron despidos masivos. Digamos un ejemplo, la industria generó la pérdida de 56.000 empleos para ese año. Los servicios comunales también generaron una pérdida de 31.000 empleos. El transporte y las comunicaciones se perdieron 27.000 empleos. Y por último, lo que son actividades de minerales, la extracción de carbono, de petróleo y la electricidad, alrededor de 7.000 empleos. Esto generó una afectación directamente a la economía colombiana, generando un crecimiento en la tasa de desempleo para este año. Para el 2017 tuvimos una variación negativa en la generación de empleo en cuanto al sector financiero y el sector comercio. En esas épocas se presentó varias crisis en el entorno financiero, ya que los bancos generaron despidos masivos y al igual que el sector comercio. El cierre del año se generó con un porcentaje del 9,3, un crecimiento de casi el 1% referente al año pasado, donde a pesar de esto, los sectores que más aportaron para esa época para el empleo fueron la agricultura, el transporte y la construcción, generando pues muchos empleos para este año. Para el 2018 podemos evidenciar que la tasa de desempleo incrementó. En los últimos 3 años vemos que se ha generado un incremento porcentual referente al 2015. El incremento del desempleo a 9,6% fue por la causa de la pérdida de 158.000 empleos en el mes de julio, debido a la tasa de desocupación que incrementó al 8,7%, pues según cifras por el DANE. Ya por último, en el 2019, vemos con preocupación que la tasa de desempleo está llegando a 2 dígitos. En el último trimestre, cifras entregadas por el DANI, vemos que el desempleo en Colombia cerró con una tasa del 10,3%, donde directamente, qué pena corrijo, vamos a validar, cerramos con el 10,8%.
¿sí? Eso significa que los desempleos llegaron a 2,5 millones de personas que actualmente se encuentran sin trabajo, mientras la población ocupada cayó a 22 millones de personas tras los masivos despidos de 775 mil personas. Una cantidad que pues a finales de 2018 esto nunca se veía. Y como podemos evidenciar, en el 2015 estas tasas de desempleo no se presentaban pues en los últimos más de 4 años atrás. Luego de haber revisado las tasas de desempleo en Colombia, vamos a analizar los cambios que durante los últimos 5 años ha representado la inflación en Colombia. Para el 2015 podemos evidenciar en la gráfica que se cerró con el 6,77% en lo que aumentó el valor de los bienes y servicios en el país. Actualmente, para la canasta familiar, para este año, generó un incremento en el gasto. Fue para los alimentos con un aumento del 10,85%, todo originado por el fenómeno del niño que afectó la agricultura, afectó todo el tema de riegue para los campos en Colombia para esas épocas. Para el 2016, evidenciamos que hubo un bajón referente a este indicador con el cierre del 5,75%, ya que en este año la presencia prolongada del fenómeno del niño también afectó los productos extraídos del campo, así como en el año pasado, en el 2015. Adicionalmente, para este año, también se generó la afectación del paro de los camioneros, los cuales dejaron sin abastecimiento a las grandes ciudades, encareciendo los productos de la canasta familiar y algunos otros de los servicios. Para el 2017 cerró con una disminución en este indicador del 4,09%, debido a que en el grupo de los alimentos favoreció el resultado de la inflación en este año, principalmente por el comportamiento del grupo de los alimentos, grupo que pues el cual tuvo un menor crecimiento en los precios, con el 1,99% al compararse al 2016, con el 7,22%, que disminuyó casi 5,30 puntos porcentuales. Para el 2018, la inflación en Colombia, que es uno de los indicadores de los precios de bienes y servicios, se ubicó con el 3,18%, gracias a que 4 grupos se ubicaron por encima del promedio nacional. Los mismos fueron como la educación, que cerró con el 6,38%, la salud con el 4,33%, la vivienda con el 4,13% y el transporte por último con el 3,73%. Por último, para el 2019, que en este año aumentó, fue jaloneado principalmente por la división de la educación. Tuvo una variación mensual de 90 puntos básicos, el 0,90%. Este comportamiento en los precios de la educación se explica principalmente por la estacionalidad de los calendarios A y B. Los mayores incrementos se registraron en las subclases de la educación secundaria, con el 1,89%, educación preescolar básica y primaria con el 1,51%, y también las inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas, universitarias. Toda esta información fue en concreto a las cifras entregadas por el DANE. Después de haber revisado las tasas de desempleo en Colombia y de inflación durante los últimos 5 años, vamos a realizar un comparativo de los indicadores de desempleo en las principales regiones de Colombia. Yo escogí 5 ciudades, de las cuales se componen Bogotá, Cúcuta, Medellín, Cali y Barranquilla. Vamos a evidenciar que Bogotá realizó el cierre de este trimestre de este año con el 10% de desempleo
en este año, ¿sí? Hubo una reducción de 6 puntos porcentuales referente a las cifras entregadas por el DANE del corte pasado, del año pasado, en el cual en el 2018 se cerró con el 10,6%, ya que en el transcurso del año varios sectores como el sector de la construcción ha crecido en cuanto a la generación de empleo, pues pasó de 215.000 ocupados en el 2018 a 305.000 en el 2019. De igual manera, los indicadores se mantienen un poco altos, ya que en la capital se presenta un estado de sobrepoblación, donde pues varias personas han llegado pues a ocupar nuevos empleos. Como tal, en Cali vemos que la tasa de desempleo se ubica en el 11,7%, donde el último informe entregado por el DANE se evidencia que el desempleo pues está afectando mucho a esta ciudad, donde varios sectores pues jalaron, por decirlo de esta forma, el empleo, fueron la construcción y el agro, puesto que estos empleos de estos sectores generaron el aumento de 321.000 a 116.000 personas respectivamente. En Cúcuta actualmente se ubica como la segunda ciudad con más desempleo en el país, ya que de acuerdo a la última cifra entregada por el DANE, el desempleo llegó al 16,5%, donde la mayor causa de desempleo se debe también al efecto migratorio de Venezuela y que refleja un aumento en la tasa de desocupación laboral y el desplazamiento de obra en Cúcuta. Adicionalmente, la falta de creación de empleo formal hace que las personas se dediquen a la informalidad, afectando a los indicadores directamente a la economía de esta ciudad. Como podemos evidenciar ahora, en contraste a Cúcuta, se encuentra la ciudad de Barranquilla, que es una de las segundas ciudades que representa menos desempleo, ya que cerró con una tasa del 7,9%, generando más de 83.000 empleos, es decir, que hubo más de 7.000 desempleados menos a comparación a las cifras entregadas el año pasado, donde se redujo un 8,4%. La población ocupada subió a 911.000 personas, donde 17.000 personas encontraron trabajo en el último año. Por último, evidenciamos o encontramos a Medellín con un cierre de 12% en la tasa de desempleo, cifra que se incrementó en 2 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año pasado. Actualmente en Medellín hay una afectación sin duda en temas de informalidad en esta ciudad. Ese indicador está en el 43%, cuando otras zonas de Colombia llega al 60%. Después de haber revisado las gráficas de desempleo, inflación y un comparativo de las regiones, podemos evidenciar que en el último trimestre de este año, de acuerdo a las cifras entregadas por el DANE, evidenciamos que en Colombia el desempleo llegó a 2 dígitos, una cifra muy preocupante para el crecimiento de la economía del país. Mi sugerencia actualmente para el gobierno nacional o para algún economista es fomentar la inyección de capital en nuevos proyectos como la creación de nuevas empresas, intervenir el sector rural, también fomentar la minería de forma legal para la extracción de mayores recursos y riquezas en Colombia y afrontar de una mejor manera la crisis de la migración de la población de los extranjeros que vienen a Colombia a buscar un mejor futuro para su calidad de vida. ¿Sí? La idea es que a través de la creación de nuevos empleos, Colombia aumente su población activa económicamente para que mejore la calidad de vida de los colombianos y así nuestro país vuelva a bajar las tasas de desempleo
como vimos en el 2015 que se presentó una de las tasas más bajas durante más de 15 años. De igual manera, para todos, muchas gracias por haber visto este video y cualquier comentario lo tendremos en cuenta. Muchas gracias.